porque estamos aquí y estamos dispuestos para recibir la palabra de Dios. Hoy tengo el privilegio de compartirla. Yo le pido que por favor cierre los ojos conmigo y hagamos una oración en este momento. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que la palabra nos edifica, nos limpia, nos reta y hace cosas maravillosas en nuestro corazón, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Te pido, Señor, que seas tomando tú el control de todo mi ser, de mis pensamientos, de mis palabras, de mi boca, Señor. Yo me dispongo para que tú seas hablando, Señor, en esta mañana. Seas tú llevando y guiando el mensaje como tú quieres conducirlo a cada uno, Señor, como es tu propósito, Dios. En el nombre de Jesús, yo echo fuera, yo reprendo, yo declaro sin poder cualquier cosa que quiera venir a interponerse para que tu palabra pueda llegar correcta al corazón como tú lo quieres, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Hoy he llamado este mensaje Acércate a la zarza. Y yo creo que todos conocemos la vida de Moisés y es algo hermoso el llamado que Dios hizo a Moisés. Y para los que de pronto no recuerdan mucho, pero todo lo hemos visto en las películas y hemos leído tantas veces esta palabra, este texto. Y Moisés fue un niño hebreo que habían dado un edicto el faraón para que mataran a todos los niños, a todos los varones, pero Dios guardó este hombre y su madre se esforzó por cuidarlo y fue cuidado y adoptado por la hija de Faraón, y allí creció como un príncipe con todos los cuidados y pudo moverse en palacio, Moisés. Y yo quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3 versículo 1. Y dice la palabra: cierto día Moisés, me gusta esta que es Nueva Traducción Viviente, entonces si usted ve algunas diferencias, pero es la Nueva Traducción Viviente. Entonces dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y vemos todo lo que nos está enseñando la palabra. ¿Y qué ocurre para que Moisés reciba el llamado de Dios? Porque sabemos que fuimos llamados por Dios, que todos somos llamados por Dios, somos predestinados por Dios, fuimos predestinados por Dios, llamados por Dios, pero en el llamado cada uno de nosotros tiene una voluntad y decide. Entonces vemos que esto ocurre para que Dios llame a Moisés por medio de una zarza. Y aunque vemos que él estaba en un desierto siendo fugitivo de un pasado y huyendo de algo, cuidando de unas ovejas que no le pertenecían a él, estando en una tierra que no era la de él pudo recibir el llamado. Porque muchas veces pensamos, yo en el desierto, ¿qué me van a llamar a mí en el desierto si estoy pasando un momento difícil? Pero Moisés, siendo que estaba en el desierto, cuidando unas ovejas que no eran de él, aún así Dios se le aparece en la zarza y le llama.
Moisés llegó al corazón del desierto y luego llegó al monte de Dios. Muchas veces pensamos que este desierto nada que se acaba. Tal vez usted ha pensado como yo. Este desierto nada que se acaba, pasamos este desierto y empatamos con el otro desierto y sigue de desierto en desierto, no de victoria en victoria, sino de desierto en desierto. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? Necesitamos un respirito, como que un descanso, un día, una semana, un mes de descanso para que pasar a otro desierto con fuerzas, pero seguimos y avanzamos y muchas veces damos vueltas y no entendemos por qué estamos viviendo tantos desiertos. Pues Moisés se había vuelto experto en caminar en el desierto. Caminó 40 años en el desierto con las ovejas de Jetro y él estaba allí acostumbrándose ya al desierto, a tener los labios secos, su piel reseca, a tener mucho calor, a lidiar con los vientos de arena, con toda esa arena que había allí en el desierto. Él se había vuelto experto allí. Pero hay una cosa que pasa en la vida de Moisés, y es que él no se queda dando vueltas alrededor del desierto, sino que él ya conocía el desierto y él entra con las ovejas hasta el corazón, dice la palabra, hasta el corazón del desierto. Así que cuando él entra al corazón del desierto, dice que allí vio la zarza y entró. Ahí estaba el monte de Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa, hermanos? Que muchas veces nosotros seguimos caminando en el desierto porque no aprendemos, porque seguimos dando vueltas en el desierto. Es porque no entendemos que si estamos en ese desierto es porque Dios quiere enseñarnos algo. Es Dios que quiere que aprendamos algo de esta situación y esta prueba difícil que estamos viviendo. Porque en muchas ocasiones estamos viviendo una prueba familiar y decimos, bueno, vamos a lidiar con esta situación, voy a hablar con mi esposo, voy a hablar con mis hijos y vamos a tratar de solucionar. Pero viene una prueba de enfermedad, entonces se juntan las dos y viene otra cosa. Entonces llega un momento donde nos desesperamos y nos preguntamos, ¿por qué pasa todo esto? Pero es porque no entendemos que Dios está obrando en nuestro corazón. Y sabe una cosa, muchas veces pasa algo en casa y alguien está enfermo o alguien tiene una prueba y nos damos cuenta cómo esa persona que está viviendo esa prueba, Dios está usándola para hablar y para obrar en la vida de otra persona o de mi vida. O estás pasando una prueba y dices, ya quiero salir de esta prueba, pero sabes una cosa, Dios está usando esa prueba para obrar en tu esposo, en tu esposa. Está haciendo algo en ellos, algo especial, que nosotros tenemos que aprender a entender esos tiempos de Dios, a entender esos desiertos, a guardar la calma y a dejarnos guiar por Dios, por el Espíritu Santo, para poder llegar hasta el corazón del desierto como llegó Moisés y poder ver esa zarza ardiendo allí en el monte de Sinaí. Y sabe que cuando en el desierto, en ese monte de Dios, solo podemos verlo cuando hemos entendido y superado la prueba. Moisés llegó hasta el corazón y luego hasta la zarza donde estaba, que estaba en el monte, pero era porque él ya había superado ese desierto, él ya había enfrentado con valentía ese desierto y eso le ayudó a pasarlo hasta el centro, hasta el corazón. Eso le llevó a ser valiente. Sabe que las pruebas que nosotros hemos tenido nos han hecho más valientes, nos han hecho más fuertes, y eso en ocasiones no nos damos cuenta, pero nos han pulido. Es que en el desierto definitivamente nos pule el Señor, trabaja, nos hace más sensibles, nos hace más atentos, nos hace más sabios. Y no podemos recibir un llamado de Dios sin haber pasado por el desierto. Dios nos llama a desocupados. Moisés no estaba desocupado, él estaba muy ocupado trabajando con las ovejas y siendo fiel a Jetro. Él estaba ocupado. Y muchas veces he escuchado esto de que Dios nos llama a desocupados, pero es cierto.
Dios nos llama a una persona que dice, ay, ¿qué hago hoy? No tengo nada que hacer. No, llama a una persona que es diligente, que está ocupada, que se mueve, que sabe hacer las cosas bien hechas, que las hace hacer con excelencia, que le gusta, que tiene pasión por hacerlas. Y sabe, cuando yo fui llamada por Dios, bueno, he recibido muchos llamados, pero cuando inicialmente Dios me estaba llamando al ministerio, y yo estaba súper ocupada, estaba trabajando, estaba estudiando. Entonces me levantaba a las 5 de la mañana, iba a clase de 6, trabajaba, después volvía a clase en la noche y estábamos en el ministerio, íbamos a la iglesia, cantábamos, hacíamos muchísimas cosas, éramos líderes de jóvenes. Y llega un momento donde mi pastor en ese tiempo me dice, después de un ensayo de alabanza, era un jueves en la noche, al viernes teníamos servicio en la noche, y me dice, usted predica mañana. Y yo predico mañana. Ay, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo tiempo? Y muchas veces decimos eso, no tengo tiempo para hacerlo. Y él me preguntó, algunos les he contado, pero nunca se me olvida. Él me preguntó, ¿y qué vas a hacer ahorita de 9 a 5? Y yo, buen punto. Hermanos, prediqué ese viernes, sí se puede. Así que nosotros tenemos tiempo para hacer todo lo que queramos hacer. Y Dios nos llama a desocupados, Dios llama a personas que están muy ocupadas, que están moviéndose, que están trabajando, que están haciendo las cosas excelentemente. Y Dios no está hablando, no podemos esperar, Dios nos está hablando, no podemos esperar que Dios haga algo sorprendente como la zarza. No podemos nosotros esperar que Dios aparezca con una luz por nuestra ventana resplandeciente y que llegue esa luz hasta la cama de nosotros, hasta el frente, y nos diga, te estoy llamando. Porque muchas veces estamos esperando cosas súper especiales o sorprendentes, así como le pasó a Moisés, y Dios está hablando todo el tiempo. Dios todo el tiempo está hablando. Muchas veces me está hablando aún sin estar leyendo la palabra, aún sin estar arrodillada orando. Dios me está hablando. Me está hablando cuando miro a una familia caminar. Me está hablando cuando veo en la televisión algo. Me está hablando cuando estoy escuchando, cuando estoy hablando con alguien y le estoy escuchando. Dios me está hablando. Dios siempre está hablando. Y no podemos esperar que pase algo o venir a la iglesia para ver si Dios me habla. Yo sé que es importante que nosotros digamos, voy a ir a la iglesia y me voy a disponer a ver Dios qué es lo que me quiere decir hoy. Pero Dios siempre está hablando. Así que si nosotros nos disponemos a escuchar la voz de Dios, Él nos habla. Y vemos cómo Moisés se dispuso a escuchar la voz de Dios. Pero antes de eso vamos a ver las cosas que impiden que podamos ver la zarza de Dios. ¿Qué podía impedir que Moisés pudiera ver esa zarza? Una de las cosas que podía impedir era que pudiera ser confundido, porque él estaba tan acostumbrado a caminar todo ese tiempo, imagínense, en 40 años caminando, conociendo el lugar. Ya estaba acostumbrado, ya se le había vuelto un paisaje ver zarzas o arbustos o chamizos encendidos del sol, hojitas que se estaban quemando por el calor del desierto. Él ya estaba acostumbrándose a ver todo ese paisaje de arbustos quemados, pero esto no le impidió que él pusiera atención y se diera cuenta que ese arbusto era diferente y que pudiera encontrar en ese arbusto, en esa zarza, que había algo especial. Entonces muchas veces podemos ser confundidos porque los arbustos que estamos viendo en el desierto, estamos viendo que alguien nos habla, hemos visto tantas prédicas en Facebook, en las redes, me han mandado tantos videos, tantos mensajes. Puedes estar pensando, ya ni sé qué es lo que Dios me está diciendo. Entonces eso puede volvérsenos, puede como
hermoso, un paisaje y puede confundirnos, pero si estamos atentos a lo que Dios nos quiere decir, vamos a ser como Moisés, que va a fijar sus ojos en la zarza y va a entender que ahí se está moviendo el Espíritu Santo. Aquí hubo una presencia hermosa hace un momento, una presencia de Dios, una presencia del Espíritu Santo, y pudimos sentirla. Entonces, cuando estamos dispuestos, podemos sentir el mover del Espíritu Santo en cualquier cosa. Otra de las cosas que puede impedir es que caigamos en el conformismo. Y estamos en el conformismo de decir, no, Dios no me habla a mí, Dios veo que le habla a aquel que dice gloria a Dios, amén, aleluya, y a mí no me habla. Yo no sé cómo es que va a tener que hablar con mi hermano para que me diga cómo Dios le habla a él, porque a mí no me habla, ya me conformé con esta situación. O nos volvemos como nos resignamos ante el desierto y la prueba y decimos, no, yo cuántas veces he orado por mi esposo y no cambia, sigue el mismo. Yo cuántas veces he orado para que Dios traiga sanidad y no, entonces empiezo a llamar mi dolor de cabeza, ay, mi dolor de estómago, mi dolor de pie. Entonces ya empiezo a personalizar el dolor y la enfermedad como si fuera parte de mi vida. ¿Por qué? Porque me resigné, porque no veo respuesta en el desierto, porque ya he pasado tantos desiertos y no veo ninguna respuesta. Entonces me di a la resignación. Entonces, cuando nos damos a todas esas cosas, no podemos ver la zarza arder en nosotros. También la indiferencia. La veo, pero no me acerco. Sí, ahí está la zarza, ahí está la presencia de Dios. Se pudo sentir, yo vi que los hermanos la estaban sintiendo, pero no, yo no quiero hacer lo mismo que hacen ellos. No quiero entrar en esa presencia, no quiero entrar en esa adoración. Soy indiferente, volteo y digo, aunque no digo no, con mi actitud estoy diciendo un rotundo no a la zarza. Entonces, mire todas las cosas que pueden impedir que nosotros podamos ver la zarza ardiendo, la zarza de Dios, que es la presencia de Dios. También puede impedir la baja autoestima, porque no esperamos que Dios me hable a mí. Pues ¿quién soy yo para que Dios me hable? Pues yo me imagino que Dios le hablará a todos esos personajes, a todas esas personas que saben hablar súper bien, que tocan, que cantan, que ministran, que tienen unos dones súper grandes, unos talentos súper visibles, pero Dios me va a hablar a mí. Entonces a veces tenemos esa baja autoestima donde creemos que Dios no nos va a hablar, pero Dios te llama por tu nombre y Dios conoce tu nombre. Y Dios dijo, Moisés, Moisés. Él no dijo, vaya, dele una razón a Moisés. No, Él lo llamó por su nombre. Y Él te llama por su nombre, por tu nombre. Él te conoce, María, María, Marta, Marta, Alex, Alex. Él te conoce por nombre y te llama por tu nombre. Entonces, la baja autoestima en ocasiones nos deja ver que Dios nos está llamando y que hay una zarza ardiendo, porque nosotros pensamos que eso es para otra persona más grande. Moisés ya tenía 80 años, entonces usted no vaya a esperar que tenga 80 años para que Dios lo llame, ¿cierto? Para que Dios nos llame. No, Dios no importa la edad, Dios nos está llamando. A veces recibimos el llamado grandes porque no atendimos el llamado más jóvenes. Pero Dios siempre está tocando a la puerta porque Él quiere llamarnos y separarnos para un propósito. Entonces pensamos que no, que el llamado es para otra persona o para otra persona mayor. Recuerde que Moisés tenía 80 años, pero en ese tiempo, a la edad de ahorita, es muy diferente las edades. Otra de las cosas que puede impedir es no querer acercarnos por cualquiera que sea la razón, falta de pasión, desmotivación o experiencias pasadas. Tal vez viste que conociste a alguien que Dios le llamó, pero que fue un fracaso, que tal vez tuvo muchos problemas, entonces no quieres vivir lo mismo que esa persona, no quieres repetir lo mismo, entonces no quieres aceptar ese llamado.
O tal vez me rindo porque el desierto, en vez de llevarme al corazón de Dios, me lleva a la resignación. Y tenemos que poner cuidado, hermanos, tenemos que tener atención. Si el desierto me está llevando al corazón, que es el propósito de Dios, llevarme al corazón y al monte, que es la presencia de Dios, o yo estoy en el desierto y ese desierto me está llevando a la resignación, a la indiferencia, a la aburrición, a la pereza. Moisés se acercó, entonces Dios lo llamó. ¿Sabe, hermanos? Que Dios no llama a aquellos que no se interesan, aquellos que no ponen atención, aquellos que están desinteresados, aquellos que no quieren decir heme aquí, aquellos que quieren vivir en la indiferencia. Dios no va a llamar a nadie, a ninguno de ellos. Él va a llamar a un Moisés que se acercó cuando vio la zarza, le dio interés de acercarse a ver qué era lo que estaba pasando allí. Él quiso acercarse, él quiso mirarlo, él quiso contemplar esa presencia de Dios y él tuvo interés. Él va a llamar, Dios va a llamar a todos aquellos que prestan y muestran interés. Y Moisés mostró interés. En el versículo 4 dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. Dios no está llamando para que digamos no. Dios no está llamando para que digamos espere. Dios no está llamándonos para que digamos más tarde, otro día, ahora no. Dios está llamando para que digamos: aquí estoy, heme aquí. Y Dios dice en el versículo 5, no te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios nos llama por nombre y espera que respondamos: heme aquí. Muchas veces no nos acercamos también por temor. Y vemos como Moisés en un versículo más adelante dice que se tapó su cara por temor. Y muchas veces puede pasarnos eso también, que no nos acercamos por temor, porque bueno, por estos tiempos que están hablando mucho más de limpiarnos nuestros zapatos y de que cuando lleguemos a casa nos quitemos los zapatos y los dejemos en la puerta para que no entremos todo el mugre y toda la suciedad donde caminamos. Asimismo, quítate las sandalias significa quítate el calzado de todo tu pasado, de todo lo que te carga, de toda la culpa, porque recuerden que él venía corriendo porque estaba corriendo porque estaba huyendo y era fugitivo de Egipto, porque él mató a un hombre egipcio. Entonces cuando él huye y sabe que en sus zapatos traen, en su caminar, en su pasado, trae toda esa contaminación, él se quita las sandalias, muy obediente Moisés, se quita sus sandalias y las deja a un lado y puede entrar a la presencia de Dios. Entonces muchas veces no atendemos el llamado porque la culpa no nos deja, porque no hemos sido capaces de olvidar esa falta o eso que nos hicieron y no hemos podido perdonar, esa falta de perdón. En los zapatos podemos traer todo donde caminamos. Si usted va a algún camino por ahí o hacer alguna diligencia y usted pisa algo que usted sabe que no quiere llevar a su casa, usted dice: uy, no, ¿cuándo será que llego a limpiar mis zapatos? Porque no quiero entrar este mugre a mi casa. Asimismo somos nosotros cuando estamos caminando en la vida. ¿Dónde hemos caminado? ¿Dónde estuvimos ayer? Que dijimos: no vamos a entrar nuestros zapatos a la casa. Asimismo Dios le dice: quítate las sandalias, porque todo eso era culpa, era pecado, era tristeza, dolor, resentimiento, habían en esos zapatos. Entonces Moisés tenía también un edicto en contra de él, y sabemos que Moisés cuando es llamado, él sabe que tenía un edicto de muerte allí en Egipto. Entonces la pregunta es: ¿de qué zapatos te tienes que despojar hoy? Porque para que Dios nos hable de un propósito grande hay que renunciar también
a algo grande que veníamos cargando. Moisés venía de un proceso de renunciar no solamente a sus títulos, sino también a sus ropas y todo lo que tenía en Egipto. Tenía una vida muy diferente a la que empezó a vivir en el desierto. Tuvo que renunciar a sus títulos, a ser llamado príncipe, a sus ropas, a las fragancias que usaba allí para empezar a trabajar en un desierto y oler a oveja. Y luego de estar tantos años en el desierto podía esperar. A ver, ¿qué podría esperar Moisés después de estar en el desierto? Yo, después de estar en un desierto y de pasar a otro desierto y otro desierto y ya querer un descansito, yo de ese sol del desierto me imagino un solecito del mar. ¿A cuántos les gustaría un solecito del mar, el sonido del mar después de uno pasar por un calor del desierto, de tanta resequedad, de no ver una fuente de agua? Quisiera uno como irse al mar y que, bueno, que sienta uno el solecito, pero de la playa y no del desierto. Eso pensaría yo, pero no sabría decir qué estaba esperando Moisés. Tal vez ya quería pasar ese desierto, pero luego de estar tantos años en el desierto, el ver que la zarza estaba ardiendo, que Dios le iba a hablar, que ese Dios poderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob le estaba hablando, ¿qué se podría imaginar Moisés? Pues no sé qué se podría imaginar, pero lo que sé es que en esa zarza él pudo tener un encuentro con Dios y recibir un llamado de Dios. O sea que después del desierto él pudo recibir un llamado de Dios. ¿Por qué? Porque se acercó, porque mostró interés a pesar de que estaba pasando un desierto de 40 años. En el versículo 10 dice, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Moisés sabía su pasado y sabía que él tenía un edicto en contra de él de muerte, y sabía que si se aparecía por allí no le iba a ir bien. Pero dice la palabra en el versículo 12, yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me reunirán culto en esta montaña. Entonces vemos cómo Dios le dice, no temas, yo estoy contigo. Ve a Egipto, preséntate delante de Faraón, que yo estoy contigo y yo te voy a respaldar. Y así mismo Dios nos dice, no temas, los enemigos que te perseguían ya no van a perseguirte más. Esos enemigos que te hicieron daño ya no van a volverte a hacer mal. Así te dice el Señor, porque Él le dijo a Moisés, yo estoy contigo. Y bueno, sabemos que luego se encontró otros enemigos, unos nuevos, pero Dios estaba con él. Dios estaba allí, y nosotros sabemos que si Dios está con nosotros, no importa qué enemigo se nos pare frente, Dios nos va a respaldar, Dios nos va a defender. Y no importa si son nuevos los enemigos, si nos toca estrenar enemigos, pero Dios va delante de nosotros. No quisiéramos estrenar nada de esas cosas, pero Dios tiene el control, y Dios le dijo, no temas porque yo estoy contigo. Y ya Faraón, que había declarado el edicto de muerte contra él, ya no estaba, ya no existía, ya estaba muerto. Ante un llamado de Dios no hay excusa que valga. Le dio a Aarón y le dio la vara. Y Moisés le dice, Señor, es que yo no soy bueno para hablar, le dice en el versículo 10. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni antier, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre?, le respondió el Señor. ¿Acaso yo soy el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o le quita?
Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que has de decir. Y vemos muchas veces le ponemos excusas al Señor porque no queremos ir, porque tenemos tantas cosas y decimos, no, Señor, manda a otra persona que sabe hablar mejor que yo, otra persona que tiene otros talentos que yo, más talento, dile a él, Señor, que él irá y no me digas a mí. Y excusamos nuestra vida para no decirle al Señor, heme aquí. Pero el Señor, cuando nos llama, nos da todas las herramientas. Todas las herramientas, nos da las personas precisas. Él coloca alrededor de nosotros las personas indicadas cuando nos llama, para que nosotros podamos cumplir el propósito del llamado. Y Dios le dio a Moisés las personas precisas y todas las herramientas para que él pudiera lograr y hacer el propósito que Dios le había llamado. Le dio a Aarón y le dio la vara para que hiciera las señales. ¿Y cuántas veces nosotros le decimos, ay Señor, oramos, Señor, manda las personas precisas, dame las herramientas? Pero el Señor dice, ahí están, ahí están. Usted se puede imaginar qué hubiera pasado donde Aarón no hubiera obedecido. Dios le dijo, te vas a encontrar con tu hermano Aarón y él se va a alegrar en su corazón cuando te vea. Se puede imaginar Moisés todo animado, dijo, no, pues ya tengo a alguien que me va a ayudar. Y encontrarse con Aarón, y sí, Aarón estaba feliz cuando se lo encontró. Pero ustedes se pueden imaginar, yo me quedé pensando y dije, donde Aarón no hubiera obedecido, donde Aarón no hubiera aceptado el llamado. Y sabe que cuando Dios nos llama, nos da las personas y las herramientas, pero necesita que todos entiendan y atiendan al llamado de Dios y que todos estemos en la misma sintonía. Y Moisés y Aarón, aunque no estaban en el mismo lugar, estaban sintonizados por la presencia de Dios. Y se encontraron y sucedieron cosas maravillosas que usted y yo sabemos. Y en Éxodo 4:1 dice, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en el suelo? Ordenó el Señor. Moisés le dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es que para hacer que ellos crean que yo soy el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha aparecido a ti. Y ahora ordenó el Señor. Y ahí es donde viene a hablarle de Aarón. Entonces vemos cómo Dios le dice claramente a Moisés, Moisés, ve tranquilo que yo voy a colocar la persona indicada, Aarón, y voy a darte las herramientas para que hagas todo lo que yo te mando que hagas y puedas cumplir a cabalidad todo lo que yo te he mandado. Y sabe que Moisés se fue convencido de la palabra de Dios. Él se fue seguro de que como Dios le dijo, así iba a ser hecho. Y damos gracias a Dios que Aarón obedeció al llamado. Y Aarón atendió la voz de Dios y estaba allí diligentemente en el camino para encontrarse con Moisés. Cuando nos movemos en el llamado de Dios, no hay corazón endurecido que nos detenga. En Éxodo capítulo 10, versículo 27, 28 y 29 dice, pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no quiso dejarlos ir, sino que le gritó a Moisés, largo de aquí y cuidado con volver a presentarte ante mí. El día que vuelvas a verme puedes darte por muerto. Bien dicho, le respondió Moisés, jamás volveré a verte. Esto me muestra mucha seguridad de Moisés cuando le responde a él, bien dicho, jamás volveré a verte. Porque cuando Dios nos hace un llamado,
No hay corazón endurecido que te detenga. Estás convencido que Dios te llamó a que hicieras algo. Y algo muy tremendo es que cuando Dios nos llama, nos cuenta cómo va a ser el plan. Él le contó a Moisés cómo iba a ser el plan. Él le dijo: vas a ir, te vas a presentar delante de él. Y él a la primera tal vez no te haga caso, pero a la segunda, a la siguiente, tal vez sí. Entonces Moisés ya estaba preparado, ya sabía qué iba a pasar en el camino. Y cuando Moisés se presenta tantas veces, que me impacta muchísimo eso, cuántas veces se presentó Moisés delante del faraón: deja ir a tu pueblo. Qué paciencia, qué mansedumbre la de este hombre, presentarse. Y este hombre, el faraón, cuántas veces le despreció y le dijo que no. Entonces es algo maravilloso ver que cuando de verdad estamos llamados, no nos detiene nadie. No, usted no sabe hacer eso. Dios dijo que yo lo iba a hacer. Dios me llamó a hacerlo. No, usted no puede cantar. Dios dijo que yo podía cantar y que yo iba a cantar, entonces voy a hacerlo. No, usted no mueva eso, hermano, porque no, si Dios me dijo que este era mi posición, acá voy a estar. Y si Dios me dice que aquí debo estar, aquí voy a estar, y nadie me va a mover de aquí, porque Dios me llamó, porque Dios me dijo. Y yo pienso que eso es lo que nos da la seguridad a nosotros, de saber que nadie nos quita, que nadie nos mueve, que nadie nos puede señalar, porque Dios es quien nos ha llamado. Y sabe, por eso es que hay tanta necesidad de que la gente se acerque a Dios, a la zarza. Hay tanta necesidad de que verdaderamente pongamos atención a la zarza, a la presencia de Dios, para que podamos entender el llamado de Dios, porque Dios nos predestinó, pero también nos llamó, pero también queremos ver la gloria de Dios. Pero ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios si no atendemos al llamado? Si decimos: vaya, haga esto, no, más tarde, de pronto. Entonces, si yo no asumo la responsabilidad, no puedo ver la gloria de Dios. Porque yo veo la gloria de Dios cuando me dicen: vaya, ore por este hermano, y yo voy a orar y Dios lo sana y Dios hace un milagro en él. Ahí veo la gloria de Dios, ahí veo el poder de Dios, y Dios empieza a perfeccionar mi vida a través de los desiertos, a través del llamado, a través de ver la gloria de Dios. Empieza Dios a transformar la vida y a perfeccionar la vida de un Moisés que tenía miedo de ir por muchas razones a Egipto, porque tenía miedo de enfrentar todas sus imposibilidades de habla, su temor al pasado, su temor de culpa. Todo eso le impedía aceptar un llamado, pero él lo aceptó. Y como conclusión puedo decir: a medida que damos y obedecemos a Dios para que los que están en Egipto sean liberados, podemos ver la gloria de Dios y experimentar cómo Dios hace milagros en nuestras vidas. Podemos ver cómo Dios nos usa y podemos experimentar que lo que no podíamos hacer, ahora lo podemos hacer. Pero antes tenemos que acercarnos a la zarza. Antes tenemos que recibir el llamado y aceptarlo, asumirlo y saber que Dios está con nosotros, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, como dice su palabra, que Él nos sostiene. Y yo creo que, hermanos, si no fuera por ese creer, creer al llamado, no estaríamos de pie. Porque hemos vivido tantos procesos, hemos vivido tantos desiertos, tantas pruebas, que si no supiésemos quién es el que nos llamó y a quién es el que le estamos sirviendo, habríamos desmayado, como dice el salmista. ¿Qué tal si usted ahí cierra sus ojos y vamos a orar al Señor? Dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú estás hablando a mi vida. Y sabe, hermano, el Señor va a seguir hablándole cuando usted vaya camino a su casa. Usted va a poder recibir más palabra de Dios. Y cuando usted llegue a su casa también va a recibir más palabra de Dios. Porque usted hoy está disponiendo su corazón y le está diciendo: Señor, yo quiero escuchar esa zarza. Yo quiero atender a esa zarza que está en este momento presentándose delante de mí. Padre, yo renuncio, dile, yo renuncio a todo eso que impide
de que yo pueda acercarme a la zarza. Perdóname, Señor, si he sido indiferente, si no he sido diligente para atender tu llamado, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes a dejar atrás toda esa imposibilidad, todos los temores, todo lo que impedía que yo pudiera avanzar a tu llamado, Señor. Dígale: Señor, limpia mis zapatos. Hoy quiero quitarme mis zapatos y sentirme seguro y segura en tu presencia. Hoy quiero despojarme de mis zapatos, de la culpa, de todo lo que hice, de todo lo que fui, para adentrarme a lo que tú quieres hoy hacer conmigo en este nuevo llamado de tu presencia, Señor. Yo quiero decirte: heme aquí. Yo quiero decirte: heme aquí, envíame a mí. Yo no quiero seguir diciendo: envía a mi vecino, envía a mi hermano, envía a mi hermana. Yo quiero decir: Señor, yo tomo la responsabilidad de ser llamado para que empiece ese propósito a cumplirse en mi vida. Yo no quiero detener más el propósito que tú tienes conmigo, Señor. Oh, yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por cada persona que está escuchando, que está orando conmigo. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios. Yo te pido, Señor, que tú traigas seguridad de que Faraón y que todos aquellos egipcios, de todo lo que representa Faraón, la culpa, la esclavitud, que sean derrotados en el nombre de Jesús, y que nosotros podamos, Señor, acudir al llamado tuyo y podamos llegar a cumplir ese propósito que tú tienes de alcanzar a aquel que está perdido, aquel que está en esclavitud, en enfermedad, y que nosotros podamos traer una palabra que pueda sanar su corazón, sanar su cuerpo, que nosotros podamos movernos y que tú puedas hacer maravillas y milagros con una persona que se dispone. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno que dice: Señor, heme aquí. Yo estoy aquí, Señor, por un propósito. Yo no estoy aquí por casualidad. Tú me trajiste a este lugar, Señor, y yo creo a tu llamado y a tu palabra, Señor, y yo me pongo firme y te digo: Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los llamados especiales que hay aquí. Los talentos, se avivan esos talentos, esos dones, Señor. Yo te pido, Señor, que tú los levantes, Dios, que tú florezcas esos frutos que hay en sus corazones guardados y escondidos, que salgan a flote en el nombre de Jesús. Yo echo fuera y reprendo todo lo que impedía que creciera, todo lo que impedía que fluyera. En el nombre de Jesús se seca. En el nombre de Jesús lo declaro sin poder en la vida de mis hermanos y de mi vida. Y nos adentramos a lo nuevo, a alcanzar esa tierra prometida que tú, Señor, hoy prometes para nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por lo que tú estás haciendo en este momento, Dios, en el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.